Sí, vamos a analizar el primer factor cuando el f' es igual a 0. Lo que nosotros tendríamos que hacer es esto de acá. La función f1 de x es igual a 0, ya la tenemos definida la función. Y necesitamos, vamos a incorporar un texto. Sí, vamos a incorporar ahí un texto. Ese texto dice resolviendo la ecuación. ¿Qué ecuación tenemos que resolver esta ecuación? Y para resolver esa ecuación necesitamos aplicar la palabra solve. ¿Sí? Nuevamente nos vamos a la operación. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar, dice solve, resuelva la ecuación f1 de x, es decir, esta ecuación de acá la voy a resolver. Cuando digo la voy a resolver significa que voy a despejar las variables x. Y al resolver el f1, que es esta la ecuación, ¿cuántas raíces tiene? Dos. Dos. Entonces me va a lanzar dos respuestas. Esas dos respuestas necesito guardarlas en algún lado, en alguna variable. Y esas variables donde las voy a guardar se llaman x2 y x1. ¿Sí? Ahí las voy a guardar. Es decir, le voy a dar enter. Ya las tengo guardadas. X2 vale 3 y X1 vale 1. Voy a hacer una pruebita acá. Si yo coloco X1, miren, me sale el valor de 1. Y si coloco X2, me va a salir el valor de 3. Por ejemplo, yo no he definido un X3. ¿Qué pasa si coloco un X3? Miren, me sale Sale X3. X3 sale. X3. Eso significa que no tengo nada en X3, pero en X1 vale 1 y en X2 vale 3. De esa forma lo que he hecho es simplemente las raíces de esa ecuación las he guardado. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos... Es decir, Sí, sí, te escucho. cuando depende de cuántos resultados vaya, me debe dar la función también colocar X2 y X1, depende. Muy bien, ¿Cuántas variables me dé? así es. ¿Qué dice tu nombre? Partucero. Partucero. No creo que sea tu nombre ese, ¿o sí? No, no. ¿Cómo te llamas? Para tu ser Marco, ingeniero. Marco, ya. Eh, eh, bueno, Marco, entonces, como te decía, dependiendo de tu ecuación, por ejemplo, si esta ecuación fuera de primer grado, es decir, que solamente fuera así, 12x más 9, ¿sí? Eso quiere decir que es una recta y eso tiene una sola raíz, por lo tanto, solamente tendrías que aplicar un x1 acá, ¿sí? Ya, ya, ingeniero. Listo. Ahora, los posibles puntos críticos son estos dos de acá, el x1 y el x3, como habíamos determinado. Ahora vamos a ir con el segundo punto crítico y para poder hacer el segundo punto crítico vamos a incorporar un texto, ¿sí? Que diga, ahora analicemos el segundo punto crítico. Y para analizar el segundo punto crítico vamos a incorporar otro texto para responder esto de acá. Y para el segundo punto crítico voy a responder de la siguiente forma. Dice, en este caso la derivada f', estoy hablando de esta derivada, ¿sí? O de esta derivada que es el mismo, esta y esta son la misma, ¿sí? En la derivada, en la función, dice, eh, es decir, el valor de f' existe para todo el dominio, por lo tanto no aporta con puntos críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier valor de x cualquier valor que le dé a x, siempre voy a poder calcular el f' de x. Por lo tanto, no tiene puntos restringidos. Por lo tanto, como digo, no se puede calcular o no puedo obtener valores infinitos. ¿Sí? Nunca voy a poder tener valores infinitos como derivada.
Entonces, el segundo, puedo concluir que el segundo el segundo factor no aporta con posibles puntos críticos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Listen, ¿qué pasa en el primer factor, digamos, si es que me sale un número exacto en los posibles puntos críticos y si me sale en números decimales, directamente me va a salir como números decimales o como raíz cuadrada? Sí. A ver, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Pongámosle un valor de 2 acá, a ver, un ratingo. Ajá, ajá, ajá. Mira, por ejemplo acá, Eva, ¿no? Sí. Eva, mira, acá le he cambiado un valor de este 2, lo he cambiado por un 3. Perdón, por el 3 lo he cambiado por un valor de 2. Lo he definido la función, acá está. Lo he igualado a 0, acá. ¿Sí? Y le he dicho a Maples con la sentencia solver que lo resuelva esa ecuación. Y al momento de resolver ha encontrado, por ejemplo, x2 dice que va a ser igual a esto. ¿Sí? Pero eso tiene esto de acá, Maples, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Eh, Maples lo que hace, te lo entrega en forma de factores, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para no cometer errores por redondeo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, x2 vale todo esto de acá. Miren, voy a escribir acá abajito x2, vale todo esto. Sí, pero todo esto tiene decimales. O sea, acá voy a hacer unas aproximaciones. Aproximaciones con 10 decimales. Mira, vale 5,12. Entonces, Maples evita darte respuestas de esta forma. ¿Para qué? Para que no cometamos errores al momento de redondear. Pero que vos trabajes con 3 decimales y el redondeo lo hagas de una forma correcta, no hubiera ningún problema. ¿Alguna duda más, Eva? Al reemplazar para definir los máximos y mínimos en las derivadas laterales, ¿no me va a variar el resultado o igual puedo reemplazarle con la misma función con el mismo resultado que no sea decimal, A o ver, no me va a variar nada? sí, ya está bien, Eva. Eh, Cuando vos, por ejemplo, a ver, déjame encender un ratingo este equipo. Ya. Por ejemplo, un punto crítico está en 3 más 3 medios raíz de 2, que eso es aproximadamente a 5,1213, ¿sí? Es decir, ese punto crítico, Eva, está acá, en 5,1213. Y cuando vos calculas las derivadas laterales, si no lo calculas en este punto, en 5,1213, si no calculas antes, que podría ser 5,1 si vos quieres, y tendría que ser un 5,2. ¿Sí? Calculas antes y calculas después. Entonces, esto de acá casi no, que vos hagas el redondeo, no vas a tener mucho problema. ¿Sí? No sé si me entiendes. Sí, sí, Lisa. ¿Sí? Ya. Sí. Si hay alguna duda, por favor, ahí mismo me van preguntando. Bueno, voy a volver a lo que era antes. Acá esto es 3. Acá definimos, resolvemos y tenemos esos resultados. Entonces voy a sacar una conclusión para lo cual voy a insertar un texto. ¿Sí? Ya tengo posibles puntos críticos acá, que son 2. Ese es el primer factor. El segundo factor no aporta con puntos críticos. Entonces yo ya puedo concluir de la siguiente forma, ya sacando la conclusión, ¿no?
Dice, por lo tanto, los primeros puntos críticos son x1 igual a 1 y x2 igual a 3, que son los dos puntos críticos que habíamos visto. ¿Dudas hasta acá? No hay. Voy a colocar entonces otro texto. Dice que insertar texto. Voy a hacer ahora máximos y mínimos. Voy a calcular máximos y mínimos. El primer análisis que voy a hacer es para el primer punto crítico, es decir, para este x1 igual a 1. Análisis para el punto crítico x1 igual a 1. ¿Correcto? Voy a hacer eso. Y creo que esta partecita ya les había explicado, ahora que me acuerdo. Voy a copiar. Bueno, ahí tienen una primera aproximación. Es decir, vamos a calcular estamos con x1 y 3. Voy a borrar esto de acá. Estamos analizando para un x igual a 1. Es decir, vamos a calcular la derivada antes. Esta derivada antes está con un paso de 1. El delta de x que vamos a manejar ahí es un valor de delta de x igual a 1. ¿Sí? Entonces esto sería un valor de x 0. Y ese valor de x0 es lo que se está calculando acá. ¿Sí? El f de 0. Y es más, bueno, f de 0. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es evaluar, porque el f1 es la derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? x1, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. 1 menos 1 vale 0. Y ese valorcito de 0, que es todo esto de acá, se está reemplazando en la derivada, en esta función de acá. Es decir, acá se está reemplazando 0, acá se está reemplazando 0, y ustedes, como ven, sale un valor de 9. ¿Sí? Y es este valorcito de 9 que yo tengo acá. No sé si se entiende eso de ahí. Así como hice para ese lado, puedo yo hacer... Este sería con signo más. Este sería con signo más. Este sería con signo más. Y cuando hago con el signo más me estaría saliendo un valor de menos 3. ¿Dudas? Acá lo que he hecho es calcular las derivadas laterales en el punto 0 y en el punto 2. Es decir, en el punto 0 y el delta de x también que estoy tomando es para un x igual a 2. También el delta de x acá lo estoy tomando 1. ¿Dudas? Jóvenes me tienen que responder. No.
Por mi parte no. Dicen. Ya, Todo claro, ingeniero. ya. Vamos. Ahora, una vez que yo ya tengo eso, voy a sacar una conclusión de las derivadas laterales. ¿Me entienden? He calculado las derivadas laterales de esta forma y acá voy a concluir. Voy a colocar un texto y voy a decir, como existe un cambio de signo de positivo a negativo, fíjense, va de positivo, va hacia negativo, por lo tanto existe un máximo. Como existe un máximo, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, es determinar bien el punto, ¿sí? Entonces coloquemos un texto ahí para que coloquemos un texto que diga cálculo del punto máximo. Ya con esto, con esta partecita de acá de las derivadas laterales, lo que yo he hecho es determinar que existe un máximo, pero concretamente el punto donde existe el punto máximo no lo tengo. No lo tengo ese punto, así que entonces necesito determinarlo. Y para eso es lo que voy a hacer ahora. Para tal caso voy a evaluar la función, ¿sí? Voy a evaluar la función de la siguiente forma. Voy a colocar acá el f de 1, porque x1, acá se va a venir y se va a reemplazar el valor de x1. Esto es el valor de la función y con estas llaves lo que yo hago es agrupar, tomarlo como una sola variable a todo esto de acá, ¿sí? Como un solo parámetro. Ahora, dice f de x1 va a ser igual a todo esto de acá, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, lo que estoy haciendo acá, con esta partecita de acá, lo que estoy haciendo es evaluar la función, ¿sí? Es decir, sale esta partecita de acá. Mejor le voy a sacar una fotito a esa parte de ahí para que... Ya. Esto de acá, este x1, es este 1 de acá, ¿sí? Esto de acá es todo esto de acá. Ahora, esto de acá que está en amarillo es todo esto de acá. ¿Sí? Y esto de acá que está en verde, que sería el f de x1, sería este valorcito de 10 de acá, que es el resultado. Y esta parte de acá, este x1 es este x1 de acá, y este valor de f de x1 es el valor de 10 que tenemos acá. Y la palabra p max, ¿no? No sé si se entiende esa nomenclatura que estoy haciendo. Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, voy a hacer, me gustaría que no sé si ustedes están con su computadora ahí, jóvenes. Por mi No, parte sí. sí. Eh, ¿Les doy un tiempito para que lo metan eso a su computadora? ¿O quieren que siga? Sí, ingeniero. Sigan Sigan. nomás, Sigan, ingeniero. sigan Ya, nomás, ya, que ya. luego practicamos. Bueno,
Entonces, una vez hecho eso, hago el mismo proceso. Hago el mismo proceso. Voy a incorporar, es decir, todo esto de acá, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. Perdón, van a disculpar, un ratín. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ya. Entonces, tendría que hacer yo los mismos pasos, tendría que hacer los mismos pasos. Todo esto de acá tendría que ser lo mismo, pero ya para un valor de x12 que sería igual a 3. ¿Correcto? Eso, eso lo tengo en esta partecita de acá. A ver, ¿dónde está? Acá está. Voy a copiarlo. Lo voy a poner acá. Dice análisis para un x para el punto crítico x2 igual a 3, ¿no? Y empieza a analizar acá, entrega los valores de -3 y el valor de 3. En base a estos dos puntos, saca una conclusión que dice, como existe un cambio de signo de negativo a positivo, acá está de negativo a positivo, por lo tanto, existe un mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer también es calcular ese punto mínimo. Por lo tanto, dice cálculo del punto mínimo. Y también de la misma forma, hay que empezar a calcular el punto mínimo, que en este caso me va a salir el valor de 3 y 6. ¿Sí? Hasta ahí estaría yo calculando los máximos y mínimos que puede tener mi ecuación. Ahora, vamos a ir al siguiente paso. Vamos a insertar un texto, que es el paso número 5, que dice intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Eso es lo que vamos a determinar ahora, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esta parte sí o sí tenemos que hacerlo en forma textual, no hay unas operaciones para poder hacer. Vamos a incorporar, seguimos con la parte textual, dice, tenemos que, para poder calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, dice, tenemos que seccionar el dominio en base a los primeros puntos críticos. Y para poder seccionar, lo hacemos de la siguiente forma. Si ustedes quieren, primero esto y esto, así. Desde menos infinito hasta 1, ¿sí? De 1 hasta 3 y de 3 hasta más infinito. Creo que ahí no hay mucho problema, ¿no? Porque eso ya lo hemos resuelto en forma teórica. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? No, ninguna. Ya. Entonces ahí tenemos seccionado. Ahora en esa sección vamos, en la primera, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, entre menos infinito y 1, vamos a calcular la derivada en el punto 0, porque tengo que agarrar cualquier valor en este intervalo, ¿no es cierto? Yo estoy agarrando el valor de 0, ¿sí? Y ese valor de 0, ¿por qué yo agarro el valor de 0? Es que lo que pasa, la derivada de 0, yo ya lo había calculado anteriormente, ¿sí? Acá está, miren, el f de 0 vale 9.
Entonces esto de acá vale más 9 si ustedes quieren. ¿Sí? Esto vale más 9. Entonces, como es positivo, la función sería creciente en el intervalo de menos infinito a 1. Ahora, tengo que calcular la derivada entre 1 y 3. También eso ya lo tengo calculado. Miren, acá está. La derivada de 2 dice que sale menos 3. Esto de acá sale menos 3. Es negativo. Entonces la función en este intervalo de acá sería una función decreciente. Ahora tengo que calcular la derivada entre el punto de 3 hasta más infinito, que también ya lo he calculado. Fíjense, acá está el f' de 4 que sale más 9. Más 9, como este más 9 es positivo, entonces entre 3 y infinito sería la función creciente. Esto de acá yo lo tengo que hacer en forma, es decir, cuando esté haciendo maples, lo tengo que hacer en forma textual. ¿Sí? No puedo hacer mediante operaciones. No se olviden que operaciones es cuando aparece esta cosita de acá, ¿no? Y textual es cuando no aparece eso. ¿Sí? Todo esto de acá lo he hecho en forma textual. Es la forma que se puede hacer. Bueno, si pillan alguna otra forma ustedes de poder hacer eso, no me hago problema, digamos. Pero esto es la forma de cómo yo he visto conveniente poderlo hacer. ¿Dudas sobre el paso número 5? Por mi parte, ninguna. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos al paso número 6. Vamos a colocar otro texto. ¿Sí? Coloquemos otro texto. Acá solamente le estoy dando clic y le estoy dando enter porque para que siga siendo texto, ¿no? Solamente fíjense, este corchete de acá lo estoy haciendo más grandecito. Ahí ya lo tengo. Paso número 6. ¿Sí? Segundos puntos críticos. Entonces, para poder resolver los segundos puntos críticos, primero tenemos que calcular la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, cálculo de la segunda derivada de la función. Ahora, acá voy a colocar estas definiciones. ¿Sí? ¿En qué consiste esto de acá? Consiste en lo siguiente. Voy a copiarlo esto de acá y se los explico mejor. Allá. Ustedes saben que hay dos formas de poder hacer las derivadas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, escribo la palabra diff de f de x, x, ¿sí? Eso significa que voy a derivar esta función f de x, voy a derivar esta función de x y me va a lanzar un resultado. Pero si yo coloco el diff de esta forma, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esto de acá. La diferencia está acá. ¿Sí? Esto no me lanza un resultado. Lo que va a hacer es expresar en forma simbólica. ¿Sí? Se los va a expresar en forma simbólica, es decir, en forma de ecuación.
Y eso es lo que estoy haciendo acá. Fíjense que estoy colocando una segunda derivada. Todo esto de acá, todo eso de ahí corresponde a eso de ahí. ¿Sí? Es decir, la función f de x dice derivada, esto de acá lo va a colocar en forma de símbolo. Acá está, fíjense, este es el símbolo. ¿Sí? ¿Por qué el 2 acá? Por esto de acá. Esto es 1 y esto es 2 veces. Se va a derivar 2 veces, significa. ¿Sí? Y les coloca el f de x, que sería este f de x, sería este f de x de acá. ¿Sí? Y lo coloca en forma de símbolo. Ahora, en esta partecita de acá, ¿cómo lo he hecho? Porque esto de acá hay que escribirlo. Ustedes lo tienen que escribir esto de acá. Mientras esto de acá se puede construir con la paleta. Con la paleta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ustedes se van a ir a Maples. Lo voy a borrar esa partecita de ahí. ¿Sí? Se van a ir ustedes a la paleta donde dice expresiones. Acá está. ¿Sí? Y se van a lo que es la derivada. ¿Sí? Van a hacer la derivada de x, pero son 2 veces que van a derivar. ¿Sí? Entonces, al 94 al cuadrado. Acá también al 94 al cuadrado. Significa derivada 2 veces. ¿De quién? De la función f de x. ¿Sí? Y le dan enter. Y con esto ustedes estarían resolviendo esto de acá. Porque si ustedes no colocan esto de acá, solamente les va a salir así. Pero si colocan junto con todo esto de acá, ya les va a salir el 6x menos 2. Que eso representa a la... bueno, ese sería el cálculo de la segunda derivada. ¿Dudas sobre esto? Lisa, ¿cuál es la diferencia entre escribir con la paleta y Y con el símbolo. escribir así normal con el teclado nomás? Ya, esas son las dos formas que puedes hacer. Por ejemplo, esto de acá, ¿sí? Lo puedo hacer igual que esto de acá. Mira, le voy a colocar, pero con la diferencia, bueno, la función se llama f de x, le voy a dar minúscula, ¿sí? Pero fíjate acá no lo va a calcular, solamente va a colocar la función original. A ver, antes que lo calcule, lo voy a copiar esto. Acá te lo voy a copiar. Le voy a sacar una fotito. A ver, fíjate que esto de acá me dice que lo va a colocar, esto de acá me dice que lo va a colocar en forma de símbolo, es decir, va a decir diferencial con respecto, ¿cuántos hay? 2 veces, es decir, va a derivar 2 veces, ¿con respecto a quién? Con respecto a x. Y este f de x, fíjate que es minúscula, va a ir y lo va a buscar, ¿cuánto vale el f de x? Pregunta. Ah, pero fíjate, si te vas a la parte de arriba, el f de x es este de acá, minúscula, ¿no es cierto? Entonces te va a copiar toda esta ecuación de acá, x al cubo menos bla, 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 bla. Es decir, voy a copiarlo esto de acá.
y te lo va a poner esto ahí, así. Así. De esa forma te lo va a hacer. A ver, veamos qué es lo que nos lanza. Le voy a colocar Enter. Mira, acá está, ¿no? El d al cuadrado, de x al cuadrado y pum, la ecuación. Pero hasta acá, ¿qué es lo que hizo? Solamente lo ha expresado de una forma simbólica, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo hago que lo... Yo no quiero de forma simbólica. Yo no lo quiero de forma expresar de una forma simbólica, sino que quiero que lo calcule. ¿Sí? Que calcule. ¿Qué tengo que hacer? Lo ponemos con minúscula. Hay que ponerlo con minúscula. Entonces lo voy a poner con minúscula esto de acá. Ya está, mira. Sí, fíjate qué es lo que hizo. Te puso 6x menos 12. Ahora esto de acá lo coloco simplemente para que se pueda ver toda esta cosita de acá. Para que, es decir, se ve mucho más bonito así, a que solamente te dé así, ¿no? Que te diga 6x menos 12, digamos. No se ve tan bonito. Yo lo veo más bonito por formato. Lo veo mejor así, así que entonces por eso lo coloco esta partecita de acá. Pero en ningún momento, date cuenta acá, en ningún momento yo he utilizado la paleta. Todo lo he hecho mediante comandos. ¿Qué tal? Lo podés hacer utilizando la paleta y lo podés hacer utilizando el comando. Entonces se puede hacer de cualquiera de las dos formas, ¿no? Así es, puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Ya, Espérenme gracias. un ratito, por favor. Bueno, van a disculpar. ¿Alguna duda sobre esto de acá que acabo de explicar? ¿Les cuesta decir un sí o un no? No, ninguna duda, dicen que no. Ah, ya, bueno. Entonces, hasta ahí lo que hemos hecho es calcular la segunda derivada. Pero esto que acabo yo de calcular, esto de acá que acabo de calcular, no lo tengo definido como una función, ¿sí? Entonces lo voy a definir como una función, ¿listo? Colocamos, coloquemos un texto, ¿sí? Dice, definamos la derivada, definamos la segunda derivada como una función. Entonces vamos a colocar, vamos a definirlo así, ¿listo? Miren, voy a colocar acá, ¿sí? Le he puesto un clic y ahí le voy a escribir F2. Eso significa que F2 es la segunda derivada. F
es la función, f1 es la primera derivada, f2 es la segunda derivada. La variable independiente es x. Esta cosita de acá, que es la función, la segunda derivada, lo voy a copiar. Botón derecho, le doy copiar. Esto lo borro y le voy a dar botón derecho, pegar. Ya tengo. Y le doy enter. Con eso lo que he hecho es definir la segunda derivada como función. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitarlo. Más allá adelante voy a necesitar evaluar. Es decir, es lo mismo como lo que hice yo acá. Por ejemplo, si bien calculé la primera derivada, pero yo lo necesitaba definir como función, ¿sí? Y llamarlo f1. ¿Por qué? Porque después, en esta partecita, fíjense, estoy evaluando, estoy indicando que x1 más 1, ¿sí? Que ese es un número, lo voy a ir y lo voy a reemplazar en f1. Eso significa en la derivada de la función. ¿Me entienden? Entonces, bajo ese mismo propósito, tengo que definir lo que es la segunda derivada como una función. Ya. Ahora, una vez que tengo definida la segunda derivada, voy a ver los segundos puntos críticos, ¿no? Estoy en esto, en los segundos puntos críticos. Y los segundos puntos críticos son con dos factores. Voy a ver el primer factor. Vaya. Ya. Ahora tengo, dice, el primer factor. Ahora analicemos el primer factor cuando f segunda de x es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es que la segunda derivada, el f de 2 de x, hay que igualarlo a 0. Una vez igualado a 0, lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación. Entonces pongamos, resolviendo la ecuación. Y para poder resolver la ecuación, tengo esto de acá. Miren, nuevamente estoy utilizando la palabra solve. Solve significa resolver la ecuación. ¿Qué ecuación voy a resolver? Voy a resolver la ecuación f de 2. F de 2 vale todo esto, 6x menos 12, ¿sí? Igualado a 0. Eso es lo que tengo que resolver, ¿sí? Y acá indico qué variable voy a despejar de esta función, que sería en este caso la variable x. Pregunto ahora, ¿este f de 2 cuántas raíces tiene? Solamente uno. Una. Por lo tanto, solamente voy a colocar una sola variable acá, que en este caso lo estoy llamando x3. ¿Sí? Porque fíjense que anteriormente, cuando hicimos para los primeros puntos críticos, puse x2 y x1, pero puse dos variables, ¿no es cierto? Pero puse dos variables porque esta ecuación tenía dos raíces. En este otro caso, estoy colocando una sola. ¿Por qué? Porque la función f de 2 tiene una sola raíz. ¿Sí? Una vez hecho eso, resuelve el problema y se lo asigna a x3 el valor de 2. Fíjense que antes cuando colocaba x3, ¿qué aparecía? Un x3. ¿Sí? Pero ahora, cuando coloque x3, me va a salir el valor de 2, que es lo que yo le había asignado anteriormente. Con eso ya tengo un posible segundo punto crítico, ¿sí? Un posible segundo punto crítico. Ahora analicemos el segundo factor. Vamos a colocar un título que diga, ahora analicemos el segundo factor cuando el f de segunda de x es igual a infinito. Pero como respuesta
a lo que es el segundo factor, yo puedo definir de la siguiente forma. En este caso, la segunda derivada de f de x, estoy hablando de esta función de 6x menos 12, existe para todo el dominio de la función. Es decir, de esta función yo le puedo dar cualquier valor de x y siempre esto que está remarcado en color azul, siempre me va a dar un número real. Nunca voy a tener un valor de infinito. Por lo tanto, no aporta con puntos críticos. Este factor de acá no aporta con puntos críticos. Bueno, una vez calculado el primer factor y el segundo factor, ¿sí? Tengo que sacar unas conclusiones. ¿Sí? Por lo tanto, los segundos puntos críticos solamente será un x3 igual a 2, nada más. ¿Alguna duda en el paso número 6, que son los segundos puntos críticos? No. Ninguna. No. Ya, muy bien. Entonces pasemos ahora al paso número 7. Paso número 7, puntos de inflexión. Acá vamos a hablar sobre los puntos de inflexión ahora. Entonces, para poder calcular los puntos de inflexión tenemos que calcular las derivadas laterales. Entonces acá voy a calcular análisis para el punto crítico x igual a 3. Es decir, tengo que calcular las derivadas laterales en x igual a 2. Pero esas derivadas laterales es lo mismo como habíamos calculado los puntos máximos y mínimos. Con la única diferencia que ahora hay que colocarle 2 tildes, ¿no? Que eso significa las segundas derivadas. Y analizando esto de acá, les va a salir estos dos puntos. Este de acá y este de acá, que serían menos 12 y el valor de 12. Hay algo que no se entienda en esta partecita de acá. El delta de x lo está usando el mismo valor que hizo en los puntos máximos y mínimos, que es 1. Ya. ¿O no? Ya, ahorita le contesto eso. El dominio de la función es de menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? El segundo punto crítico está acá, que es un x igual a 2, ¿no? Sí, 2. El delta de x que vos puedes tomar cualquier valor acá, porque no hay quien te restrinja. ¿Sí? A este otro lado también puedes tomar cualquier valor de delta de x. ¿Por qué? Porque no hay quien te restrinja. En este caso, ¿cuánto estoy tomando yo el delta de x? A este lado. ¿Y cuánto estoy tomando el delta de x al otro lado? Es decir, el delta de x antes, estoy tomando un valor de 2. Por eso dice acá menos 2 y te va a dar ese valor. Y estoy tomando el valor de más 2, que sería este. Más 2 puntos. Es decir, mira, menos 2 estaría yo hablando de este punto de un x igual a 0. Y más 2 estaría yo hablando de un punto x igual a 4. Es decir, fíjate en esta partecita de acá, estoy hablando de la segunda derivada en el punto 0 y estoy hablando de la segunda derivada. Acá faltan, ahí le faltan las comillitas. En su impresión también seguro que le falta eso, por favor arreglen. La segunda derivada en el punto 4. Y haciendo las evaluaciones
reemplazando 0 en la función en la segunda derivada y reemplazando 4 en la segunda derivada, les va a salir menos 12 y 12. ¿Alguna otra duda por ahí? No, ninguna. Ya. Entonces, voy a sacar yo una conclusión. Voy a sacar una conclusión de lo que son mis derivadas laterales. Dice, como está habiendo de un cambio, como existe un cambio de signo, ¿sí? De negativo a positivo, solamente acá estoy colocando como conclusión que existe cambio de signo, porque no me interesa si es de positivo a negativo o de negativo a positivo o de positivo a negativo. ¿Sí? Por eso coloco en forma genérica. Como existe un cambio de signo, ¿sí? Por lo tanto, existe un punto de inflexión. ¿Dónde existe el punto de inflexión? En 2. Pero ¿conozco específicamente dónde está ese punto de inflexión? No, no conozco. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el punto, dónde está. Entonces, voy a colocar otro textito donde diga cálculo del punto de inflexión. Cuando vaya a calcular el punto de inflexión, como en los puntos máximos y en los puntos mínimos, voy a hacerlo de esa forma. Y de esa forma estaría calculando el punto de inflexión, que estaría en 2 y el valor de 8. Estos de acá, esta nomenclatura que estoy aplicando es la misma que he aplicado para poder calcular los puntos máximos y los puntos mínimos. Es la misma, no hay ninguna diferencia. ¿Dudas sobre lo que es el paso número 7, puntos de inflexión? Ninguna. Por mi parte, no. Bueno. Bueno. Vamos entonces ahora a lo que es el paso número 8. Dice sentidos de concavidad. Igual, los sentidos de concavidad vamos a hacerlo en forma textual. ¿Sí? Dice, tenemos que seccionar el dominio en base a los segundos puntos críticos. Y el segundo punto crítico que nosotros tenemos apenas es un valor de x igual a 2. Entonces viene de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito, que es lo que yo había hecho acá. De menos infinito a 2 y de 2 hasta más infinito. Y lo he seccionado de esa forma. Ahora, nosotros tenemos que evaluar la segunda derivada, tenemos que agarrar cualquier punto, ¿sí? En este intervalo de menos infinito a 2. En este caso yo agarré el valor de 0, ¿sí? Agarré el valor de 0. Pero ¿por qué agarré el valor de 0? ¿Por qué no agarré un menos 1? Es que lo que pasa el valor de 0 yo ya lo tengo calculado. Acá está. El f de segunda de 0 ya lo tengo calculado que vale menos 12. ¿Sí? Vale menos 12. Negativo, entonces es cóncava negativo, cóncava hacia abajo, ¿no? Y si sigo entre 2 y más infinito, sí, entre 2 y más infinito podría estar un valor de 4. Pero ¿por qué elegí el 4? Porque ya lo tengo calculado el f de 4, que eso me saldría 12. ¿Sí? Esto me sale menos 12 y esto sale más 12.
cóncava positiva. Cóncava hacia arriba significa, cóncava hacia abajo. Y de esa forma, sí, se calcula los sentidos de concavidad. Pregunta sobre el paso número 8. Y también vuelvo a reiterarles, el paso número 8, sí o sí todo se hace en forma textual. No hay la forma de poder hacerlo. Bueno, al menos no he visto la forma de cómo plantearlo de otra forma en Maples. ¿Dudas? ¿Perdón? No te escucho muy bien, por favor, un poquito más fuerte. Se durmieron sus alumnos. Ah, sí, sí, no agarran y no contestan nada. Más de La seguro que se han señora dormido. ¿Perdón? Lice, La señora. lice, Sí, el único es Marco el que contesta. Lice, ¿le puede prender el micrófono a Brenda? Quiere hacer una pregunta. Es ella la que tiene que encenderlo. Ah, ok. Ya, te escucho, Brenda. Licenciado, en la gráfica, con los primeros puntos críticos. A veces me sale la función decreciente, o sea, negativa. Perdón, perdón, Brenda. ¿Podemos comenzar de nuevo y tal vez creo que lo tienes en altavoz, tu celular? Si lo tienes en altavoz, no lo pongas en altavoz porque hay un retorno y no se escucha muy bien. Ay, pero no tengo auriculares, licenciado. Ah, ya. Por favor sí, por favor de nuevo la pregunta y más despacito y más fuerte, por favor, ¿listo? Sería mejor en la gráfica preguntarles. Ah, ya. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿no? No, ninguna. No. Ya. Entonces, pasemos al punto 9. Que es la gráfica. Entonces, para poder graficar, voy a escribir el comando plot. Voy a escribir el comando plot y, a ver, voy a... Cuando escribo el comando plot, es para poder graficar, significa graficar, ¿sí? ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar esto de acá. Voy a graficar el f de x. Pero el f de x para ustedes, ¿cuánto es? 3x Cuadrado. cuadrado, ¿seguro? No creo que sea 3x cuadrado, debe ser x cubo. X cubo menos 6x cuadrado más 9x y más 6. Acá está. Para ustedes vale todo eso de ahí. ¿Sí? Que si ustedes quieren, pueden escribir, en vez de este f de x, pueden escribir, si ustedes quieren, x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 6 pueden escribir acá. ¿Sí?
Eso significa que van a graficar esta función, ¿sí? Y puede ser que esa gráfica sea más o menos así, ¿sí? Viene desde un menos infinito, viene hasta un más infinito, esto viene desde menos infinito y viene hasta más infinito. Ahora, con esta partecita donde ustedes colocan coma, x es igual desde menos 2 hasta 5. Un ratingo te voy a silenciar, Brenda. Viene x igual desde menos 2 hasta 5. Eso quiere decir de dónde a dónde voy a mostrar en el eje x. Eso quiere decir la zona de donde voy a mostrar. Podría yo mostrar solamente esta zona de acá, ¿sí? O podría mostrar yo esta zonita de acá, ¿sí? O podría tomar una zona mucho más grande. Entonces, ¿quién determina la zona de donde voy a graficar o quiero ver la gráfica en esa zona? El valor de x dice desde menos 2, esto vale desde menos 2, va a ir hasta 5, y en el eje de las y va a ir desde menos 20, va a ir hasta el valor de 20. Entonces, de esa forma yo determino las zonas de donde yo quiero graficar. Sí, en este caso lo que yo he hecho es eso. Acá le voy a dar Enter, grafica. Y para que me lo pueda cuadricular, si ustedes quieren verlo cuadriculado, le dan clic y le dan a esta partecita de acá que dice cuadriculado. Y ahí ustedes tienen sus líneas cuadriculadas. Que esto de acá sería ya dañar un poquito. Por ejemplo, podríamos ver los ejes. Se van a los ejes, podrían irse a propiedades. Por ejemplo, estoy hablando del eje horizontal, estoy hablando de esta parte de acá. Me gustaría que esté de un color azul. Fíjense, le voy a dar a aplicar y aparece en color azul. Le voy a dar acá en color vertical también azul, aplicar. Fíjense, este sería el eje de coordenadas. Yo acá puedo determinar el rango mínimo, en este caso es de menos 20, acá está, y hasta un valor de 20. Y por defecto toma los valores de 10 en 10, ¿sí? Yo acá puedo yo indicar de cuánto en cuánto yo quiero que vaya. Por ejemplo, quiero que vaya de 5 en 5, aplicar. Y puedo yo hacer, por ejemplo, miren, acá de 5 en 5, voy a hacer que vaya de 5 en 5. Iba de 10 en 10, ¿no? Le doy a aplicar, miren, ahora vaya de 5 en 5. Sí, menos 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Ustedes pueden elegir acá de cuánto quieren cuadricular. Sí, pero volvamos nomás a lo anterior para que no esté muy tupidito. Y de la misma forma hacen sobre el eje horizontal. Con esto estaríamos viendo el último, el último paso. El último paso, no sé si hay alguna duda, Brenda. Ya te he vuelto a activar el micrófono. Brenda. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda entonces sobre el paso número 9? Ingeniero, Sí. ¿es necesario que hagamos el cuadro antes de la gráfica o no? No, en Maple no. En Maple no. Ah, ok. No, en Ok. Maple no. Pero cuando están haciendo Entonces manualmente, solo, sí o sí lo tienen que hacer el cuadro. Vale la aclaración. entonces directamente es anotar plot y la función principal y determinar los puntos hacia dónde van a ir las X y las Y, solo eso. Nada más, así es, Brenda. No soy Brenda, le dicen, soy Eva. Ah, ya. Como leí acá que estaba hablando Brenda, así por eso dije Brenda. Mil disculpas. Ah, Ahora sí, de 100
Leí tu nombre. Ya. ¿Alguna duda que tengan? No, Liz. Ya. Entonces pasemos al último paso, que sería el dominio de imagen. Incorporamos un texto, que sería el dominio de imagen. Y ustedes por el método gráfico, tienen que determinar el dominio de imagen. Fíjense que si voy a copiar esto de acá. Fíjense que si mi ojo estuviera de mí acá, ¿sí? Yo puedo agarrar y puedo ver gráfica, ¿sí? Sí. Sí. Que si ese mi ojo lo muevo un poquito más arriba, ¿puedo ver gráfica? Puedo ver gráfica. Si lo muevo un poquito más arriba, ¿puedo ver gráfica? Sí, puedo ver gráfica, puedo ver gráfica, puedo ver gráfica, puedo ver gráfica, puedo ver gráfica. Y como esta función sigue subiendo, y si mi ojo sigue subiendo, siempre voy a ver gráfica. Y como esta función en esta parte de acá sigue bajando, también puedo ir viendo gráfica, gráfica, gráfica. Entonces, de esa forma se determina el dominio de imagen de funciones. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos que concluir de la siguiente forma. Se puede observar en el gráfico anterior, hace referencia a esto, que el dominio de imagen es todos los reales. Y con eso estaríamos terminando el ejercicio que habíamos resuelto, ¿no? Dudas que tengan sobre el ejercicio este de acá. Todo No. lo que hizo ingeniero Eh, en el proceso es lo más básico y necesario que teníamos que tener para presentar. Sí, sí, en base a este formato que yo les he dado, en base a este formato, pues tendrían que ustedes resolverlo, ¿no? Okay. Liz, en el práctico lo tenemos que presentar en Maple y en forma manual, de Sí, las dos sí, maneras. sí, sí, de las dos formas. La Eh, forma, eh, si ustedes desean esto de acá, ¿sí? Esto de acá lo pueden pasar a Word. Presionan, ¿qué tienen que hacer? para poder imprimirlo, ¿no? Sí. Pues, ¿qué pueden hacer? Pueden hacerlo directamente de acá, pueden mandarlo a imprimir, archivo, y le dan imprimir, ¿sí? O acá hay un exportar como, a ver, vamos a ver si podemos exportar a Word. En PDF, se puede exportar en PDF, en Word no hay, sí, en PDF podría ser, sí, lo voy a exportar a mi escritorio, por ejemplo, no sé, a ver, para que no se me enoje Eva, vamos a ponerle Eva. Dice, Eva, cálculo, ¿no? Le voy a dar guardar y supuestamente ya lo ha guardado y lo ha pasado a PDF. Veamos en mi escritorio. Acá está. Y ustedes lo tienen ahí ya en PDF. Y lo único que tienen que hacer es imprimir este PDF, ¿no? Imprimen ese PDF. El gráfico no ha pasado todo. Bueno, el gráfico, como era muy grande, de acá se ha pasado al otro lado. Pero les sugiero que creo que tal vez ustedes pueden jugar mucho mejor con el formato, el tipo de letra, tal vez, no sé, algunas otras cosas más.
podría ser, presionen control A, perdón, ¿sí? Voy a escribirlo acá. Teclado. Bueno, van a presionar esta tecla, control, y luego no sueltan esta tecla y presionan A, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. El cursor puede estar acá, puede estar donde ustedes vean conveniente, y estoy presionando control y estoy presionando ahora la tecla A, y se selecciona y sueltan las dos a la vez. Ahora le dan botón derecho y le dan copiar. Y ustedes pueden irse a Word, abren Word y le dan botón derecho y le dan pegar. Bueno, no sé si acá botón derecho pegar o control B chica. Control B chica. Es decir, la tecla control más la tecla B chica. ¿Sí? Y entonces eso les va a dar todo esto de acá. Ahora ustedes acá, no sé, podrían jugar con la configuración de su hoja, se pueden ir a margen, determinar su margen, tanto, qué sé yo, si este gráfico está muy grande, pueden agarrar y hacerlo un poquito más chico, ¿me entienden? Eliminar estas cositas de acá que están por demás. Entonces ustedes pueden ya configurarlo a su gusto en la parte de Word. Y tendrían que imprimir esto de acá. No se olviden que para poder hacer el práctico solamente son grupos de A3, ¿no? De Y 2 personas, dijo usted. ya, bueno. Entonces de 2. Y solamente presentan un solo ejemplar. Ya, ¿lo vamos a hacer imprimir a color o Claro, a blanco y negro? a color se ve bonito, ¿no? Pero bueno, a color también cuesta más carito, así que entonces vean ustedes jóvenes cómo pueden presentármelo. Si me lo presentan a colores, bien. Si me lo presentan que no solamente en negro, no hubiera ningún problema. No vale más puntos, ¿no? Y todo esto es por cuestiones económicas también, ¿no? Ya, y el práctico manual, ¿se puede hacer los ejercicios con lápiz o con puro bolígrafo? No, está bien con lápiz. El enunciado háganlo con bolígrafo y después con lápiz. Ya, Eh, ya, gracias. ya. Ahora, así rapidito vamos a ver el otro que hemos hecho, ¿sí? Esto le voy a dar no. Esto también le voy a dar no. Tengo yo resuelto esto, después no sé dónde está el otro. Debe ser este. Por ejemplo, acá tengo la solución de su primer examen parcial. No nos asuste, ingeniero. No, pero fíjense que preguntaba una ecuación x al cuadrado menos 2x más 2 dividido entre x menos 1. Así que entonces ya por lo menos tienen algo. Hay que calcular las derivadas laterales. Vamos a ver eso, por favor. Hay que sí o sí hay que ver eso. Esta no es. Esta tampoco.
Uy, ¿dónde estará? No es el ejercicio que hemos expuesto en clase, eso es no ingeniero. Sí, ese es el que estoy buscando. Ese es el que estoy buscando. Porque derivadas parciales. A ver, este no es. Este tampoco es. Este es el del logaritmo natural, el que les he explicado. Pero hay uno con... A ver, denme un ratingo, por favor. Cálculo 2. Esta no es. Asíntotas. Esta tampoco. Esto tampoco. Esta creo que es, ¿no? Sí, sí, es esa. A ver, Esta, ingeniero. ¿esa es? Esa es Sí, ingeniero. x al 2, x al cuadrado menos 1. Ya. Entonces, vamos a resolver este de acá. Creo que podemos mejorarlo. Sí, podemos mejorarlo. Ya, copiemos esto. Control copiar. Sí, vamos a colocar análisis completo de una función. Paso número 1, dominio de la función. Acá está. Entonces vamos a definir la función. Coloquemos tal como hemos hecho acá. Definamos la función. Y al momento de definir la función vamos a hacer esto de acá. Voy a colocar acá esto. Tengo f, x y voy a copiar la función. Sería x al 94 al cubo dividido entre x al 94 al cuadrado menos 1. Y de esa forma ya tengo definida mi función. Ahora, vamos a calcular el dominio. Como estamos viendo en esta función, en esta de acá existe una restricción que sería el x cuadrado menos 1. 1. ¿Sí? Esa sería la restricción. Entonces nosotros tenemos que resolverlo. Y para poder resolver vamos a utilizar la palabra solve.
solve y vamos a colocar x al cuadrado menos 1 de x. ¿Sí? Y acá tengo x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Sí? No sé por qué he aplicado estos corchetes. Ya. Me parece interesante. Ya tengo ahí x igual a 1 y x igual a menos 1. Ya los tengo resueltos yo ahí. ¿Sí? Los tengo resueltos. Esto de acá no voy a hacer, esto es para poder graficar las inecuaciones. Sí, pero no lo voy a hacer. Entonces, saquemos una conclusión. Saquemos una conclusión. Podemos concluir que el dominio de la función, ¿sí? Podemos concluir que el dominio de la función es todos los reales menos el valor de menos 1 y el valor de 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Vamos con el paso número 2. Paso número 2, asíntotas 2.1, asíntotas horizontales, y la fórmula general es, vamos a copiar esta cosita de acá, que esta es la fórmula general. Y eso es solamente para que me coloque la fórmula general, ¿no? Eso es para que me coloque la fórmula general. Ya lo tengo. Entonces voy a insertar un texto. Voy a insertar un texto que me diga resolviendo el límite. Y voy a colocar esto de acá. Y me salió un valor de infinito como respuesta. ¿Sí? Me salió un valor de infinito como respuesta. Acá estábamos haciendo los valores horizontales. Ya. Me salió un infinito como respuesta. Concluyamos entonces acá. Podemos concluir de esa forma. Dice, por lo tanto, ¿sí? Como salió un infinito acá, por lo tanto, no existe asíntota horizontal, porque no salió como resultado final un número real. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, una vez que he hecho eso, voy a ir al 2.2. Voy a insertar un texto. Y estoy colocando asíntota vertical. La fórmula general es, y estoy colocando la formulita. ¿Sí? Y sería esta. El f de x tiene que salir, es decir,
El límite cuando x tiende a de f de x tendría que salir infinito. ¿Sí? Ahora, entonces voy a resolver este límite de acá. Voy a resolver ese límite. Voy a colocar acá. ¿Existen los valores de A? Hay que ver la restricción. A ver, ¿existen los valores de A? Sí existen, pero hay que igualar a cero el denominador de la función Ya, que eso ya lo para tenemos, obtener el valor de A. ya lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Podemos indicar acá del paso número 1 se puede verificar que existe los valores de A, coma, por lo tanto, se debe calcular las asíntotas verticales. ¿Sí? Entonces calculemos. Démosle enter acá y pongámosle cálculo de las asíntotas vertical. O bueno, directamente pongámosle acá. ¿Cómo voy a calcular con esta formulita? Esto, no sé, podemos colocar para A igual a menos 1. Podemos colocar con un colorcito, no sé, un anaranjado. Que debería salirme un valor de infinito, ¿no? A ver. Que debería haberme salido. Que me estoy quedando sin mega. ¿Cuántos megas te consumió? Tenía 170 y ahorita tengo menor de 20, me llegó el mensaje. Ah, ya. Hagamos lo siguiente, jóvenes. Yo voy a terminar la